Recording in progress. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a iniciar en modalidad de comité la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Le damos la bienvenida a los invitados para esta comisión del día de hoy, al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el señor Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Transporte que nos acompaña también, el señor Cristóbal Pineda, la coordinadora legislativa del ministerio, la señora Viviana Díaz, y entiendo estaría conectada la jefa del Departamento de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, señora Virginia Rellenato, ¿sí? Pensé que... Y la jefa de la edición de normas de la Subsecretaría de Transporte, la señora Carola Jorquera. Le damos la bienvenida. Nos acompaña también la Biblioteca del Congreso Nacional. Saludamos a los colegas presentes, a la Secretaría Ejecutiva. ¿Tenemos cuenta? Sí, Presidenta, tenemos cuenta. Tenemos un oficio de respuesta del Director Nacional de Fronteras y Límites del Estado, señor Carlos Detlef, mediante el cual informa acerca de la situación de conexión entre Puerto Navarino y Ushuaia. Esto obedece a un oficio solicitado por el senador Cusano. Nosotros ya le enviamos a él la respuesta, ya está en poder de él. Eso es todo. Muchas gracias, Presidenta. Nuestra opinión respecto de este proyecto de ley es favorable. Creemos que es importante poder avanzar en ir uniformizando este tipo de conectores porque nos permite tener sistemas que sean más efectivos, más eficientes y al mismo tiempo que generen menos basura, que es fundamental. Es importante mencionar que esta moción tiene un precedente en Europa que ya ha generado este tipo de unificación y por lo tanto la señal hacia la industria ya está dada. Y en ese sentido nos estaríamos sumando a una disposición, a una señal hacia la industria que yo creo que es favorable. La información de prensa que uno recibe de Europa es que esta unificación de cargadores implicaría una reducción de 11.000 toneladas anuales de basura por efecto de establecer el estándar único con un ahorro de 250 millones de euros entre los consumidores para efecto de Europa. Nosotros, por supuesto, habría que hacer una proporcionalidad y es distinto, pero los efectos serían en ese sentido proporcionales y similares. Tenemos 4 recomendaciones al respecto del proyecto de ley. Primero, que el tipo específico del cargador, que sería que haya un cargador universal, se recomienda que ese tipo sea definido a nivel de reglamento, a fin de poder modificarlo sin necesidad de pasar por un procedimiento legislativo, si es que los avances tecnológicos hacen necesaria una modificación. Esa sería la primera recomendación. La segunda es que el reglamento también indique la necesidad de acreditar las características técnicas superiores que tendría cualquier modificación, o bien o la reducción de costos asociado a un nuevo cargador universal. Es decir, que si se va a hacer una modificación, que tenga una justificación asociada. El tercer punto es la posibilidad que si ciertos dispositivos son excluidos de esta exigencia, es decir, si uno quisiera que haya, por alguna razón técnica, que ciertos dispositivos puedan tener un cargador distinto, que eso se permite en la medida que esté debidamente justificado. Y finalmente, que este proceso cuente con la participación de organizaciones de consumidores y organismos de normas que permitan validar y avalar el proceso que estamos llevando adelante. Pero, en ese sentido, nuestra opinión como ministerio es muy favorable. Muchas gracias, ministro. Vamos a dar inicio formalmente a la sesión del día de hoy. En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado. Ok. ¿Cómo está, senador?
Bueno, respecto al proyecto sobre unificación de soluciones de carga de dispositivos electrónicos, como usted lo ha mencionado, ministro, el objetivo es armonizar y unificar los cargadores de todos los dispositivos eléctricos y electrónicos que se vendan en el mercado nacional. Como lo ha señalado el ministro, ya existe un precedente en la Unión Europea. También es importante mencionar que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente calcula que se generan en todo el mundo cerca de 50 millones de toneladas de aparatos electrónicos que son desechados anualmente. Entonces, apunta también con esa lógica este proyecto. La Unión Europea, lo mencionó el ministro, también ha sostenido que el actual sistema de cargadores de dispositivos electrónicos y eléctricos, en el que se comparten espacios el USB 2.0 micro B, el USB-C, que es el que finalmente optó la Unión Europea, y el Lightning exclusivo de Apple, contribuyen a generar hasta 11.000 toneladas al año de residuos electrónicos. Por lo tanto, el objetivo que perseguimos efectivamente es poder atajar la alta cifra de basura electrónica que se genera. Nosotros como comisión, de hecho los mocionantes son los integrantes de esta Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, valoramos que tenga resonancia en el Ejecutivo a través de su ministerio, y para poder tramitar con celeridad este proyecto, yo le quiero proponer a la Comisión que a través de sus asesores nos hagan llegar también propuestas para las futuras audiencias para ir afinando el proyecto. Vamos a recoger las recomendaciones que hace el ministerio y poder darle curso ya prontamente para que lo podamos aprobar en la comisión y llevar a la sala. Colega, se ofrece la palabra sobre este punto. Senador Manriquez. Presidenta, no solamente manifestar mi contento respecto a que el espíritu del proyecto es del gusto del ministerio. Recogería digamos, en el futuro próximo los comentarios que hizo el ministro para poder afinar la redacción o afinar el contenido del proyecto en los términos que el ministro indicó, y después, no sé, ver de qué manera podemos eficientar el proceso legislativo considerando que hay un proyecto parecido o que busca o que tiene el mismo espíritu, que fue de iniciativa de la Cámara de Diputados y que se está discutiendo en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara. Entonces, no sé si en en alguna etapa del proceso legislativo podemos buscar la manera de, no sé si refundir o de conciliar estos dos proyectos para no tener duplicidad legislativa al respecto. Eso, presidente. Muchas gracias, senador. Okay. Si no hay más palabras, vamos a pasar al punto. A ver, porque la idea es que podamos votar hoy día la ley de subsidios. Yo les propongo que avancemos con el proyecto de ley 0 días sin patente. Entiendo que ya se han presentado indicaciones, ninguna de carácter parlamentario, sino que han sido todas presentadas por el Ejecutivo. Así que para seguir con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, este está en segundo trámite constitucional. Modifica la ley de tránsito para suprimir la excepción a la exigencia de patente única para la circulación de vehículos nuevos adquiridos en Chile con urgencia calificada de suma. Le voy a dar la palabra al ministro Muñoz para que se refiera a las indicaciones presentadas. Ministro. Bueno, muchas gracias, presidenta. Si es posible proyectar la presentación. Bien, gracias. Está el comparado también a disposición. Entonces, tengo un proyecto de ley que modifica la ley 18.290 de tránsito para que suprime la excepción que la exigencia de patente única para la circulación de vehículos nuevos adquiridos en Chile. La presentación, voy a primero presentar un resumen de la tramitación legislativa, después voy a presentar los objetivos para finalmente pasar a las modificaciones que presenta el proyecto de ley y finalmente exponer las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Importante dar un poquito de historia, ¿no es cierto? Esta es una moción que ingresa el 25 de mayo del año pasado, liderado por la diputada Osandón y una serie de otros diputados, y que fue votado en la Cámara el día 17 de octubre, fue aprobado
mayoritariamente, con 118 votos a favor, solo 3 votos de abstención. Sin embargo, hubo uno de los artículos, que es el segundo transitorio, que fue rechazado por 60 votos, y que es un artículo que nosotros vamos a reformular en el proyecto que estamos presentando, de modo de poder ver si es que una mejor redacción pudiese ser valorado por ustedes. La votación en el Senado, en general, en la sala, también tuvo una aprobación de 22 votos, teniendo solamente un voto de rechazo. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto de ley? Primero es que en Chile existe un número importante de vehículos que circulan sin patente, un número que además es creciente. Cuando uno mira las estadísticas, cada día tenemos una proporción mayor de vehículos que están circulando sin patente, lo que evidentemente es muy preocupante. Y la legislación actual, ¿no es cierto?, permite que un vehículo que es nuevo circule sin patente solamente durante 5 días, según consta en la factura de la compra del vehículo. Esta excepción para la circulación de vehículos sin patente dificulta la fiscalización, porque es posible considerar que los vehículos que están circulando sin patente no están haciendo de forma lícita. Y para Carabineros se le hace más difícil, ¿no es cierto?, y va a afinar la puntería respecto de la fiscalización. Y esta moción, por lo tanto, persigue, por una parte, eliminar esta excepción a fin de que no exista ninguna excusa para que vehículos transiten sin patente, lo que va a permitir facilitar la fiscalización, y al mismo tiempo aumenta las sanciones para quienes decidan conducir un vehículo sin su patente. Entonces vamos a ver cuáles son las modificaciones de este proyecto de ley. Primero, modifica la excepción de los vehículos nuevos para circular sin placa patente por 5 días. Entonces, en el artículo 54, la ley de tránsito permite que los vehículos nuevos internados al país o adquiridos en una firma importadora puedan transitar por la vía pública sin su placa patente única por un tiempo no superior a 5 días, siempre con la factura de compra del vehículo y por el solo efecto de obtener la patente única y el permiso de circulación. Este proyecto de ley mantiene la excepción solamente para los vehículos con peso bruto vehicular igual o superior a 3.860 kilos. Es decir que naturalmente esos vehículos deben desplazarse por sus propios medios y solo para efecto del traslado al concesionario. Es decir, todos los vehículos de menos de 3.860 kilos, que son la mayoría de los automóviles, ¿no es cierto?, van a estar obligados a salir de las concesionarias con su patente instalada. Segundo, se establecen obligaciones y multas a las comercializadoras de los vehículos nuevos. Este proyecto de ley establece la obligación de las comercializadoras, entendiéndose como tales a quienes entregan físicamente el vehículo al adquirente, de entregar los vehículos con su solicitud de inscripción en el registro de vehículos motorizados de servicio de registro civil e identificación, y también con la placa de patente única instalada. Esta frase que está en rojo, de la exigencia respecto de que la inscripción en el registro civil ya esté realizada, está en rojo porque nosotros estamos eliminando esta frase con una modificación que estamos ingresando. Es decir, lo que estamos proponiendo es que solamente baste con la placa de patente única instalada, y entre otras cosas porque para tener la placa de patente uno tiene que haber pasado por el registro de vehículos motorizados, y por lo tanto aparece como innecesario y al mismo tiempo genera una posible flaqueza del proyecto. Por lo tanto preferiríamos eliminar esa frase. Creemos que el proyecto queda igualmente fuerte con la exigencia de la placa patente única instalada, que es lo que realmente nos interesa. La contrapartida de lo anterior es que quienes incumplan con tal obligación, aquí estamos refiriendo a las comercializadoras, serán sancionadas con una multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales. Tercer punto, se aumentan sanciones a las y los conductores, no solamente a las automotoras, sino que también a los conductores que circulan con vehículos sin placa patente. El proyecto de ley propone aumentar la sanción de quienes guíen vehículos sin placa patente, y la sanción que actualmente es calificada como grave pasa a ser calificada como gravísima. Esto implica aumentar las multas asociadas y eventualmente aplicar las demás sanciones definidas para esta calificación, tal como la suspensión de la licencia de conducir dispuesta en el artículo 207 de la Ley del Tránsito. Entonces ahora voy a pasar a describir las indicaciones específicas que dan cuenta de estos objetivos. Primero, la primera indicación es que se elimina, por necesidad procedimental, uno de los requisitos para la entrega de los vehículos nuevos por parte de la automotora. Entonces ahora el nuevo proyecto de ley, ¿no es cierto?, establece la obligación de las comercializadoras, entendiéndose como tarea a quienes entregan físicamente el vehículo al adquiriente, de entregar los vehículos con su solicitud de inscripción en el registro civil y con la placa patente única instalada. E insisto, la parte en rojo estamos haciendo una indicación que lo elimina, y por lo tanto quedaría solamente como entregar los vehículos con la placa patente única instalada, que como decía hace un minuto es lo que nos convoca. Estas placas patentes están asociadas a un vehículo en particular, ¿no es cierto? Son placas patente única, obviamente, y que deben encontrarse con su solicitud de inscripción ya en el registro civil procesada.
Por lo tanto, la entrega de las placas patentes solo se concreta con el trámite previo ya realizado, lo que hace que esta exigencia asociada al registro civil sea innecesaria o redundante, y a fin de no colocar en la esfera de los comercializadores el riesgo de que esta inscripción ocurra, porque, por ejemplo, podría depender del registro civil, es que se elimina el requisito como una obligación de quienes comercializan los vehículos nuevos. Segunda indicación. Se modifica la actual regulación de la entrega de permisos de circulación provisionales por parte de las municipalidades. El numeral 1 del artículo 54 de la Ley del Tránsito regula la entrega de permisos de circulación provisionales a cargo de las municipalidades. Ellos pueden entregar unas placas patentes provisionales, no sé si ustedes la han visto, unas placas patentes naranja que parten con las letras PR y luego tienen 4 números. Esas placas que están a cargo de las municipalidades tienen la finalidad de que los vehículos nuevos y sin haber sido comercializados puedan ser exhibidos en la vía pública o para cualquier necesidad de traslado. Actualmente estos permisos son entregados a personas naturales o jurídicas, con establecimientos comerciales dentro de la comuna de la municipalidad que entrega los permisos, y son permisos anuales. Y nosotros vamos a hacer algunas modificaciones aquí, ¿sí? Asimismo, en la regulación actual, cada persona natural o jurídica tiene un límite de máximo 5 permisos de circulación provisionales anuales, y las municipalidades pueden aumentar hasta 10 estos permisos en casos muy calificados por ellas mismas. Nuestra propuesta en esta ley es la siguiente. Primero, los permisos de circulación provisionales serán semestrales, no anuales. Segundo, se limita el objeto solo para exhibición en la vía pública de vehículos nuevos, ¿sí? Actualmente la regulación no lo limita a vehículos nuevos, lo que podría ser que un vehículo usado también pueda tener una placa provisoria, lo que no parece razonable. Tercero, estos permisos solo se entregarán a personas jurídicas, con establecimientos comerciales dentro de las comunas de las municipalidades que la entregan. Es decir, ahora se restringe a que no se le puede entregar a persona natural, solo a personas jurídicas. Cuarto, se limita a máximo 5 permisos semestrales por persona jurídica. Quinto, se establece una obligación de registro en las municipalidades, el que deberá informarse a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Y finalmente, las placas patentes provisorias que entregan las municipalidades asociadas a estos permisos serán reguladas, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones mediante reglamento, tal como ocurre hoy. En ese sentido no hay una modificación. Nuestra tercera indicación y la cuarta son las siguientes. En concordancia con la indicación primera, se establece la sanción a las comercializadoras que entreguen vehículos nuevos únicamente si estos no cuentan con sus placas patentes unitarias. Es decir, ¿no es cierto?, en línea con lo que estábamos mencionando al principio. Y la cuarta indicación es meramente formal, por la que el transitorio único, el artículo transitorio único pasa a ser el primero de la ley. Finalmente, y aquí entra la indicación que fue objetada previamente, se establece un plazo de 12 meses para que las motocicletas que actualmente... A ver, el contexto es el siguiente: tenemos un montón de motocicletas hoy día que circulan que no están homologadas. No solamente no tienen placa patente, además no están homologadas. Entonces lo que estamos diciendo es un poco dar un plazo para que esos vehículos puedan homologarse en las plantas de revisión técnica, es decir, un espacio para poder formalizar los vehículos que ellos tienen y que están circulando. Habría un plazo de 12 meses para permitir eso. Ahora, en ese tiempo, las motocicletas igual están sometidas a que si son fiscalizadas y no tienen placa patente, que no lo van a estar, pueden ser sujetos de una infracción. Okay. ¿Sí? Es decir, no estamos dando aquí una manga ancha, sino que más bien lo que estamos haciendo es manteniendo la misma exigencia de que tienen que tener placa patente. Pero el problema es que hoy día, como no están homologadas, no pueden cumplir con el requisito. Entonces estamos dando un plazo para que se puedan homologar y al mismo tiempo poder obtener placa patente. Y como no, lo más probable es que estos motociclistas no quieran correr el riesgo, ¿verdad?, de ser fiscalizados, de tener una infracción, es que van a acudir cuanto antes a poder homologar sus vehículos. Entonces, establecemos un plazo de 12 meses para que las motocicletas que actualmente no se encuentran homologadas y que por lo tanto circulan sin patente en el país, se homologuen en las plantas de revisión técnica, algo que hoy día no se puede realizar. Existe un número importante de motocicletas que se han comercializado en el país sin pasar por el proceso de homologación. Dado que son motocicletas de cilindrada baja, han sido fáciles de vender. Los comercializadores han entendido que no requieren homologarse, lo que está equivocado. Dado que se trata de motocicletas no homologadas, estas circulan por el país sin patente, ni revisión técnica, ni permiso de circulación, ni seguro obligatorio. Es decir, completa ilegalidad. Por lo anterior, dado el número de motocicletas que se han comercializado de esta forma y a fin de no saturar las plantas de revisión técnica para proceder con su regulación, es que la indicación propone establecer un periodo de 12 meses a fin de que estas motos se inscriban en el registro civil, obtengan su placa patente y puedan realizar su revisión técnica y obtener su permiso de circulación seguro obligatorio. A modo de
como comentarles, como hemos estado en un proceso en el Ministerio muy fuerte de fiscalización también de este tipo de motocicletas, nos encontramos con personas que dicen, compré esta moto, no sabía que no estaba homologada, entonces lo que estamos permitiendo a esas personas es acudir y homologar sus vehículos. La revisión técnica evidentemente es clave para la seguridad de todos los usuarios al controlar las condiciones de los vehículos para transitar por las calles del país, y el seguro obligatorio permite tener cobertura ante lesiones corporales que sean consecuencia directa de un siniestro de tránsito. Quisiera finalmente, para terminar, hacer presente que luego de cumplido el año de plazo, las motocicletas que no se han regularizado van a ser sancionadas, según las reglas generales establecidas en la ley del tránsito por no homologación, además de por no tener placa patente y todo lo demás. Esta indicación no aplica para las motos homologadas que el día de hoy cuentan con sus documentos. Con eso concluyo mi presentación y muy dispuesto a cualquier tipo de consulta. Muchas gracias, ministro. Le voy a dar la palabra a la Secretaría Ejecutiva para que vayamos revisando cada una de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y las vamos a someter también a votación. Araceli, comencemos por favor con la indicación número 1. Las 5 ya han sido comentadas por el Ejecutivo. Tiene la palabra. La indicación número 1 del presidente de la República recae en el artículo 51 y es para reemplazarlo por lo siguiente. Página del comparado. Número 3, página ¿verdad? 3 del Sí. comparado. 2. Incorpórase en el artículo 51 los siguientes incisos segundo y tercero nuevos, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos cuarto y quinto respectivamente. Todo vehículo motorizado nuevo que se comercialice en el país deberá entregarse por parte de los comercializadores con sus placas patentes únicas instaladas. Los comercializadores que infrinjan lo dispuesto en el inciso precedente serán sancionados conforme lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 204. Se ofrece la palabra. Si no, vamos a someter en votación. Senador Fenris-Helverie, A favor. senador Flores, senador Castro, presidenta, Voto a favor. aprobado sin Aprobada, modificaciones, entonces. 4-0. La indicación número 1. Pasamos a la segunda, la página indicación 4. número 2, la página 4, también del presidente de la República, para modificar el artículo 54. Dice, número 3, modificas el artículo 54 del siguiente modo. A, reemplazas el numeral 1 por el siguiente. 1. Las municipalidades podrán otorgar semestralmente permisos de circulación provisional a las personas jurídicas con establecimientos comerciales dentro de sus comunas, con objeto de que sean utilizadas por la casa comercial para exhibición en la vía pública de vehículos motorizados nuevos. Estos permisos se otorgarán en un determinado número no superior a 5 para una misma persona jurídica. Las municipalidades llevarán un registro de permisos de circulación provisional que se otorguen. Junto con ello, el municipio deberá entregar placas provisorias cuyo diseño y características serán fijadas por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Las municipalidades que otorguen estos permisos de circulación provisional deberán informarlos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en la oportunidad y forma que éste determine. Letra B, reemplazas el numeral 3 por el siguiente. 3. Los vehículos nuevos con peso bruto vehicular igual o superior a 3.860 kilómetros kilogramos, que solo puedan desplazarse por sus propios medios y únicamente para fines de traslado a dependencias del comercializador. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones determinará la forma y los requisitos con que estos vehículos podrán circular sin el uso de la placa de la patente única mediante un reglamento y esta norma es la misma que está aprobada en general por el Senado. Lo que pasa es que la indicación propuso modificar el artículo completo, pero esta norma se mantiene. Esto ya está aprobada. Exactamente. Si no hay palabras, en votación, la segunda indicación. Senador Fenris-Helverie, A favor. senador Flores, senador Castro, senador presidenta. A favor. A favor. Aprobado. Aprobada, Hay que quedar entonces. con una modificación por este tema. Digamos. Exactamente. ¿Ya? Gracias, Araceli. Pasamos a la indicación número 3 del Ejecutivo. Estará más de formato, entiendo, ¿no? Sí. La indicación número 3 del Ejecutivo está en la página 12 y se refiere al número 6 del proyecto. La indicación dice lo siguiente. Para reemplazarlo por el siguiente. 6. Incorpórase en el artículo 204 el siguiente inciso cuarto nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso quinto y así sucesivamente.
El comercializador que entregue un vehículo nuevo sin la placa patente única instalada será sancionado con multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales. Sí. ¿Se ofrece la palabra? Ok, en votación. Senador Van Rysselberghe, A favor. senador Flores, senador Castro, presidenta, A favor. aprobado sin modificaciones, 4%. La 4 era la forma. Sí, pasamos a la Informa. indicación 4, que está en la página 14 del comparado, también del presidente de la República, para agregar en su denominación, porque esto se refiere al artículo transitorio del texto aprobado en general por el Senado, y para agregar en su denominación a continuación de la palabra artículo el término primero. En votación. En votación. Senador Van Rysselberghe, A favor. senador Flores, senador Castro, presidenta. A favor. Aprobado sin Aprobada. modificaciones, 4%. Después pasamos a la indicación número 5 del presidente de la República también, que es para intercalar, o sea, agregar el siguiente artículo transitorio nuevo. Dice, Las artículo motocicletas. segundo transitorio. Las motocicletas definidas en el artículo segundo del Decreto Supremo 104 de 2000 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que circulen por caminos, por calles y caminos del país a la fecha de publicación de esta ley, tendrán el plazo de 12 meses para obtener el certificado de revisión técnica respectivo, inscribirse en el registro de vehículos motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación y obtener su placa patente única. Cumplidos los trámites anteriores, quedarán habilitadas para circular por las calles y caminos que la presente ley determina. Inciso segundo, agrega quienes circulen sin contar con el certificado de homologación individual o de revisión técnica vigente y o sin placa patente, con posterioridad al plazo indicado en el inciso precedente, serán sancionados según corresponda y conforme a los artículos 199, numeral 6, y o el artículo 200, numeral 25, de la ley 18.290 de tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones y de Justicia de 2009. Aquí hay una sugerencia de la Secretaría, que es eliminar el IO, ¿ya? Porque la conjunción O incluye ahí también. Entonces, la verdad es que eso está un poco sacado del idioma inglés, pero la conjunción O en español no es excluyente, puede incluir a ambos. ¿Hay acuerdo? Entonces someteríamos. Senador Van Rysselberghe. Muchas gracias, presidente. No sé si es que el ministro o alguno de sus colaboradores me pueden volver a reforzar el por qué las motocicletas requieren esta ventana de 12 meses. No lo logro, digamos, entender. Ministro, tiene la palabra. Hoy día tenemos un volumen importante de motocicletas que se han vendido en el país y no están homologadas. Y parte de los dueños de esas motocicletas creen que no necesitan homologarse. Lo que estamos diciendo acá es, eso no es así. Todo vehículo de estas características es un vehículo motorizado, como vehículo motorizado tiene que estar homologado en el país. Eso significa que estos vehículos deberían inicialmente pasar como por el Centro de Control y Certificación Vehicular, el 13B, que es un único lugar que hay en Maipú, que tendría que recibir, ¿no es cierto?, todos los tipos de vehículos para poder homologarlo. Lo que estamos diciendo acá es, mira, vamos a hacerlo en la planta de revisión técnica y vamos a dar un plazo de 12 meses porque, o sea, claro, las plantas de revisión técnica, no sé si usted ha escuchado, pero tenemos algunas, sobre todo en algunas zonas del país, lugares en que las colas para poder hacer revisión técnica son más o menos significativas. Entonces lo que estamos diciendo es hay 12 meses para poder hacer ese proceso de homologación. Dicho eso, la verdad que el incentivo está para que lo hagan lo antes posible, porque igual se arriesgan a una fiscalización que les signifique una multa como lo hemos estado haciendo en las semanas previas, con muchas motocicletas que no están homologadas, que no tienen patente y le terminamos requisando y decomisando el vehículo. Entonces lo que estamos haciendo acá es abriendo un espacio para que se homologuen en las plantas de revisión técnica y al mismo tiempo que lo puedan hacer en un plazo que nos parece razonable para no sobresaturar el sistema de las plantas. Sí. Gracias, ministro. Senador Castro. ¿Tiene usted, ministro, estimación de los volúmenes de estas motocicletas no homologadas que hay en el país? ¿Cuántos cientos de miles serían? No tengo el número. Me animaría a decir que son fáciles decenas de miles de motocicletas. Fácil.
pero no tengo un número. No un número exacto, pero claramente es un número significativo. O sea, cuando nosotros estamos haciendo fiscalización y permanentemente nos encontramos con estas personas, y muchas, es triste porque las personas dan la sensación de que genuinamente creen que no necesitaban homologarse, que no necesitaban patente, Sí, cuando se lo están... vendieron. Exactamente. Con ese Por eso estamos abriendo este espacio. Gracias, ministro. Senador Flores. Voy a hacer la misma pregunta, Presidenta, pero entonces me da la sensación de que no hay un cruce de información entre aduanas, por ejemplo. Nosotros no somos fabricantes de estos artículos y por lo tanto ingresan al país. Ese cruce de información entre las instituciones importadoras y las instituciones reguladoras aparentemente no existe. Gracias, senador. Ministro. No, lo que... Perdón, era una pregunta. Sí, quedó claro. Sí. No. Bueno. Sí, no, yo entiendo el punto. Yo creo que es algo que exige mayor coordinación, pero efectivamente nosotros deberíamos ahí tener mejor coordinación con aduanas respecto al tipo de vehículo que entra y la señal respecto al importador. Gracias, ministro. En efecto, este es un artículo nuevo. La regulación de las motocicletas es relevante y quiero recordar que esto también, entiendo, era parte, este proyecto de ley, parte de la agenda de seguridad también del Ejecutivo. O sea, está de fondo también ese tema. Me parece que es importante. Me ha solicitado la palabra el subsecretario Pineda. Gracias, Presidenta. Sí, con respecto a la misma pregunta del senador, aun cuando tuviéramos ese número sería una base, porque hay muchas motocicletas que son armadas en el país y por lo tanto entran por partes. Entra el chasis, digamos, y entra el motor, que son los famosos motores Mosquito, que no necesariamente están dirigidos a un vehículo de transporte, sino que también son motores que se utilizan en otro tipo de rubro. Entonces, también es complicado tener una estimación, pero sí podríamos tener una estimación base al menos de las motocicletas que sí entran ya armadas al país, por lo tanto aduanas podría tener ese número y podríamos consultarlo. Gracias, subsecretario. Entonces vamos a estar atentos a que ustedes nos puedan informar respecto de la respuesta de aduanas a esa consulta. Senador Flores. En esa misma línea, Presidenta, sin ánimo de interrumpir la votación, pero yo creo que sería bueno en la coyuntura de este debate poder aclarar la postura del Ejecutivo respecto de, por ejemplo, lo que acaba de decir el subsecretario. Yo entiendo que las bicicletas Mosquito con motor no deberían existir. Una bicicleta no está preparada para tener un motor encima y correr a las velocidades que efectivamente corren. Por lo tanto, entonces, sencillamente vuelvo al punto, la coordinación entre las instituciones para prohibir este uso de artefactos que colocan en riesgo a el usuario y a la población. En la misma línea, lo que ocurre con los scooters, no sé cómo se llaman, entiendo que todos los monopatines Los ahora ciclos. eléctricos y todo ese tipo de cosas que alcanzan velocidades de hasta 70 kilómetros por hora y que son causantes de muchos accidentes de tránsito en el mundo, también deberíamos tener regulación. Y por la misma razón, por la seguridad de quienes los usan y por la seguridad de los transeúntes, finalmente también todo tipo de artefacto que circule, porque independientemente, por ejemplo, y que se ha discutido en algún momento sobre la necesidad de volver a la placa patente única de las bicicletas. Alguien dijo, pero ¿cómo le van a cobrar a los estudiantes? Si no estamos hablando de cobrar, estamos hablando de que todos quienes circulamos por vías públicas necesitamos conocer a lo menos la ley de tránsito. En mi tiempo de cabro, la verdad es que estábamos obligados a conocer la ley de tránsito para poder usar bicicleta, y a mí me parece sano para prevenir y evitar accidentes, ¿no? Lo mismo que carretelas que son manejadas por niños, en fin, todo ese tipo de vehículos tienen que tener una cierta base de conocimiento del deber de cómo circular y de cómo protegernos y proteger al resto de las personas. Entonces yo creo que aprovechando esta coyuntura y este impulso deberíamos avanzar también en ver cómo generamos un marco normativo o de exigencia de conocimiento a todos quienes utilizamos distintos vehículos para movernos. Gracias, Presidente. Gracias, senador. Yo creo que es un punto a considerar, ministro. Sí, Porque quiero volver a la votación. Sí, acogiendo lo que decía el senador, también me gustaría comentar que las bicicletas Mosquito, que en realidad son motocicletas, porque tienen un motor, son motocicletas, están totalmente fuera de norma, y si acuden a una planta de revisión técnica a homologarse, no las van a homologar, porque es un vehículo que queda fuera de toda norma. Bueno, A modo nosotros hicimos un estudio con la Universidad Católica para medir sus emisiones y emiten 100 veces la norma, y generan un ruido que es 2 veces el equivalente a 2 vehículos al mismo tiempo al máximo de la norma. O sea, totalmente fuera de norma.
Y parte de lo que estamos trabajando desde el Ministerio es justamente una fiscalización muy concentrada en ese tipo de vehículos que parece como muy nocivo. Pero recojo todos los otros puntos de su comentario, senador. Gracias, ministro. Bueno, y también reconocer al ministerio, al menos lo he visto en redes, con el tema de las mosquitos, que me parece que como información es bien importante, porque hay muchas personas efectivamente que desconocían en este tema. Volvamos a la indicación número 5 y la vamos a colocar en votación. En votación la indicación. Regula las Senador motocicletas. Van Rieselberghe, A favor. senador Flores, senador Castro, presidenta, Voto a favor. a favor. Entonces se aprobaría 4-0 con una modificación formal. Ok, Entonces entonces despachado el proyecto. está despachado el proyecto. Yo quiero agradecer el trabajo conjunto que hemos hecho con el Ministerio de Transporte, también con los colegas, así que este proyecto en segundo trámite constitucional pasa a la sala. Este tema también quiero recordar, nosotros discutimos bastante el proyecto CATI, este tema está incorporado ahí, obviamente ha tenido, es un proyecto mucho más amplio, ¿ah? De fiscalización y control automatizado de infracciones de tránsito, pero la idea es que podamos avanzar con este tema de manera más rápida y el CATI está en Hacienda y esperamos también, se ve hoy día, exactamente, así que esperamos también avanzar en esas materias. Vamos a pasar al punto número Que era el 1. 3, que era el primer punto. Nosotros hoy día estamos, colegas, convocados para votar en general el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, iniciado mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público de pasajeros, con urgencia calificada de suma y corresponde al boletín 15.140-15. Voy a dar la palabra al ministerio. Acá hemos escuchado ya un número importante de audiencias y la idea es que podamos ya pasar a su discusión en particular. Es un tema importante y uno de los grandes puntos que se ha planteado en esta materia tiene que ver obviamente con el transporte público regional en regiones. El subsidio opera desde el año 2009, se crea el Fondo Espejo el año 2012, pero sin duda que es un proyecto de ley relevante, sobre todo para el 70% de las familias chilenas que son usuarios y usuarias permanentes del transporte público, y especialmente este tema en regiones. Así que le voy a dar la palabra al ministro. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. No quiero volver a hacer la misma presentación que ya he hecho en otras ocasiones, pero me gustaría recordar cuál es el propósito de esta ley que hemos denominado ley corta, porque lo que nos anima es más bien resolver algunos nudos que tiene el financiamiento del transporte público hoy día en nuestro país, dejando el espacio, y ese es parte de nuestro compromiso, para que este año y el año que viene podamos discutir una ley larga con más libertades respecto de discusión y debate de cómo dice hacer ese financiamiento. Sin embargo, este proyecto de ley corta me parece importante porque aborda algunos elementos que son muy importantes asociados al financiamiento del transporte público y que requieren urgente atención. Por una parte, había elementos asociados a los subsidios necesarios, que algunos de ellos han sido incorporados en la ley de presupuesto, que permiten reconocer que los costos y los insumos, ¿no es cierto?, clave para el transporte público, como es el valor del dólar, como el valor del combustible, la inflación, han aumentado, y por lo tanto lo que hace es que aumenta esos subsidios para poder financiar la operación tanto en Santiago como en regiones. Importante mencionar que este proyecto de ley también incorporaba, o sea, se hace cargo de que algunos de los subsidios transitorios que reciben el sistema de Santiago y regiones vencía, y por lo tanto lo que hace en el sentido de darle una extensión por espacio de 2 años, y eso nos ponía, ¿no es cierto?, la soga al cuello de alguna manera como autoridad de tener que trabajar en el proyecto de ley larga durante esta misma administración. Somos nosotros mismos los que vamos a tener que hacernos cargo, y creo que eso es parte responsable. Y dentro de los elementos adicionales que son importantes y que hemos estado trabajando, es que hemos al mismo tiempo hacemos una serie de elementos que mejoran el marco regulatorio y financiero, sobre todo en regiones y que son insuficientes para poder mejorar la calidad. Por una parte, por ejemplo, extendemos la figura del administrador provisional en transporte y el Estatuto de los Bienes Raíces afecta a la concesión, de modo que si hay por ejemplo, un concesionario o una empresa que deja la operación, los bienes que ese operador tiene, por ejemplo, terminales o buses, los pueda tomar otro operador para poder dar continuidad y finalizar la concesión.
Estamos también flexibilizando plazos y condiciones para la implementación del programa que permite renovar la flota del transporte público en regiones. Y también, muy importante, estamos habilitando a los gobiernos regionales para utilizar los recursos desde el FAR para subsidio operacional, que es algo que hoy día no se permite. La ley es bien explícita hoy día de decir solamente se puede usar para renovación de flota o para infraestructura, lo que impide, ¿no es cierto?, a los gobiernos regionales poder trabajar o poder dirigir parte de estos subsidios a lo que nos convoca, en definitiva, que es un mejor transporte público y también a lo mejor en zonas donde la tarifa no lo permite financiar, o al mismo tiempo para poder entregar subsidios que permitan que las tarifas sean un poco más bajas. Importante también, el proyecto de ley aborda no solamente el transporte colectivo mayor, llámese buses y trenes, sino que también el transporte colectivo menor, lo que aparece especialmente importante en ciudades donde el transporte público menor cumple un rol extraordinariamente importante para la movilidad de la ciudadanía, donde el transporte público mayor, incluso en algunas ciudades desaparecido, son los taxis colectivos, en definitiva, los que dan movilidad, y creemos que es importante reconocerlo como tal. Importante también es que los recursos que van al Fondo de Apoyo Regional, la verdad es que tal como está definido en la ley, permite que se usen en cualquier fin. Y nosotros lo que estamos diciendo acá es que por lo menos el 20% de los recursos que reciben los gobiernos regionales tengan que destinarse a transporte público. Nos parece que es una base necesaria, importante de avanzar, y que da una señal a los gobiernos regionales de recordar de que estos recursos tienen la finalidad en definitiva de ser espejo respecto a los recursos que llegan en Santiago para transporte público, y por lo tanto el espíritu es que vayan en esta dirección, y nos parece que al menos comenzar en esta dirección con este 20% va en la señal adecuada. Esos serían los elementos más importantes que tenemos acá. Muchas gracias, ministro. Yo creo que este es uno de los proyectos más relevantes que estamos revisando en la comisión. Yo quiero insistir. Se me olvidó un punto muy importante, es que también estamos resolviendo un tema que era importante, que los conductores de transporte público nos han transmitido, de que en algunos lugares donde el sistema de transporte público está regulado, los recursos llegan a los operadores, y los operadores no necesariamente bajan a los conductores parte de esos subsidios, en contexto en que las tarifas quedan congeladas. Entonces, para los conductores es bien incómodo y bien injusto, porque de alguna manera uno está subsidiando a un sistema para que mantenga una tarifa congelada. El conductor a veces tiene un contrato asociado a cuántos boletos lleva, y por lo tanto, al final lo que estamos haciendo es congelarle el sueldo al conductor, y que parece como totalmente injusto. Entonces, lo que estamos haciendo acá es fortalecer la posibilidad de que el conductor, si se ve enfrentado a una situación como esa, pueda levantar la alerta, y que eventualmente eso signifique el fin de los subsidios para el operador. Así es una de las innovaciones de este proyecto de ley. Yo solo quiero insistir, porque también entiendo que es una mirada unánime que tenemos los integrantes de esta comisión, que al final del día la red metropolitana de Santiago ha mejorado, a mi juicio, desde sus inicios de manera muy significativa, y yo valoro que existan ciudadanos que cuenten con una tarjeta VIP, que se incremente el número de buses eléctricos que circulan en el Gran Santiago, que tienen combinaciones de metro, pero claramente también hay una diferencia significativa con la realidad que experimentamos todos en nuestras propias regiones. Creo que eso, para mi juicio, va a ser parte crucial de este debate, porque si uno revisa los ejercicios presupuestarios de años anteriores, además constata, por eso el tema del Fondo Espejo me parece que es importante, se constata que todos estos recursos iban a obras regionales de desarrollo, que es una variable muy general. ¿Cuáles son las obras de conectividad y desarrollo regional? Pueden ser muchas y nunca se tradujeron en el transporte público regional. Entonces, por eso hemos insistido que un peso para la red metropolitana o Transantiago, un peso para transporte público en regiones. Para nosotros ese es un tema que va a ser importante. Estuvimos con ustedes la semana pasada también en la región de Aysén, también nos reunimos con el gremio de colectivos, quienes valoran también los cambios que se han introducido, que también reconocen su trabajo, y son reconocidos también en esta ley, porque en muchas regiones, como la región de Aysén, el transporte colectivo es el transporte público regional, o sea, es una flota importante que conecta a todas las personas en las grandes ciudades, pero requieren también un apoyo, y finalmente que el Fondo Espejo se traduzca en un mejoramiento significativo de lo que es la calidad del transporte público a nivel regional. Además, quiero recordar, y yo creo que va a ser importante tenerlo presente, el informe que
ha derivado la Comisión para la Transparencia, que efectivamente hace un análisis muy exhaustivo de cómo se ocuparon los fondos espejo durante este periodo. Así que creo que ahí interpreto un poco lo que me han transmitido también los colegas y ofrezco la palabra sobre este punto antes de votarlo en general. Senador Flores. Muchas gracias, presidenta. Bueno, ha pasado el tiempo y claramente es momento de hacer una evaluación de esta ley que permite mejorar el transporte público metropolitano y por añadidura el de las regiones, a través de este fondo que es un espejo de lo que a la región metropolitana se le entrega para mejorar y modernizar el transporte público. Sin embargo, al paso del tiempo nos damos cuenta de que no solamente no se mejoró el transporte público en regiones, sino que más bien los recursos fueron incorporados malamente, y esto no es un problema solamente de los intendentes pasados o los gobernadores actuales, sino que fue un subterfugio utilizado por el Ministerio de Hacienda para rebajar el FNR y compensarlo con la ley espejo. Fue así de raro, así de turbio ese movimiento de las finanzas públicas, que al final de cuentas lo que hacen es meter en un mismo saco algo que tenía un destino súper claro, no solamente en el espíritu de la ley, sino que en la letra. Y hoy día, bueno, en regiones tenemos, a diferencia de la metropolitana, un transporte público antiguo, usa combustibles fósiles, les cuesta reponer pese al Renueva tu Micro, que no alcanza a lo que se requiere en el transporte colectivo intermedio o menor, y qué decir del rural. O sea, acabo de estar en Tres Chiflones y en varias otras localidades de distintas comunas de la región de Los Ríos, y la verdad es que el transporte se ha visto muy dificultado, producto del alza, pero también de la calidad de las máquinas, producto también del mal estado de los caminos. Entonces, al final de cuentas, tenemos como regiones versus la metropolitana, ciudadanos de regiones versus los de la región metropolitana. Y en este contexto debemos recordar, presidenta, por su intermedio, al señor ministro, que aquí no movemos poca plata, son más de 800.000 millones que se dedican se destina a regiones, pero que no son utilizados en transporte público. Y con esa plata perfectamente se puede ir avanzando en la electromovilidad, se puede ir avanzando en la modernización, se puede ir avanzando en equipamiento urbano, se puede ir avanzando en señalización, en semaforización, en fin, y en la modernización de las máquinas. O sea, tenemos un instrumento que tiene que regresar a su origen, tiene que regresar al para qué fue hecho. Y en ese contexto yo lo lamento por los gobernadores regionales, pero esto es una pelea que tenemos que dar ellos con el Ministerio de Hacienda y nosotros colaborando para que el FNR sea un presupuesto para un fondo de desarrollo regional, pero este es un fondo para el mejoramiento del transporte público, y el 20% propuesto de ese fondo espejo no alcanza ni siquiera para poder resolver un compromiso incumplido del gobierno en términos de el subsidio al congelamiento de las tarifas, que dicho sea de paso, ministro, le aprovecho por su intermedio, presidenta, de decir que nos preocupa mucho cuando en muchos países, incluso países potentes como Estados Unidos, están ya instalando subsidios a la gente más vulnerable para el transporte público, porque es la gente más vulnerable la que usa transporte público. Se están subiendo los peajes en 2 cuotas y eso ha generado todo un problema, pero ahora se le va a subir la tarifa del transporte público a la gente más vulnerable, y en otros países están pensando subsidiar justamente el transporte público. En este caso, presidenta, yo me quedo con el espíritu original de la ley. Aquí tenemos que recuperar eso y aquí tenemos que ponernos firmes respecto de cómo vamos a mejorar el transporte de las personas, incluyendo las personas en situación de discapacidad que hoy día no tienen ninguna oferta. En regiones yo no he visto, no conozco, ni de Narica, bueno, hace rato que no voy a Magallanes, pero creo que no existen los buses para personas en situación de discapacidad, ni tampoco las facilidades para los adultos mayores, cuando en regiones, sobre todo en el mundo rural, el campo se nos envejece y son gente que no tiene una facilidad particular o especial para ellos. Así es que en buena hora, presidenta, que podamos debatir este proyecto. Gracias. Muchas gracias, senador Flores. Más, yo tengo el convencimiento de que no vamos a tener otra oportunidad para mejorar el transporte público regional que este. Así que les pido que seamos rigurosos en eso y demos la mejor señal para cada una de nuestras regiones. Si no hay más palabras, yo voy a colocar en votación en general el proyecto de ley de renovación de subsidio al transporte público remunerado.
en votación. Votación general. Senador Kusanovich, Apruebo. senador Van Rysselberghe, A favor. ¿Sabía? senador Flores, senador Castro, Para fundamentar muy brevemente, Presidenta, Adelante. decir que yo voy a aprobar esta modificación legal de un tema tan trascendente. Ya no quiero reiterar los dichos de mis colegas, particularmente el senador Flores, la senadora, sí, por nuestras raíces. Y solamente decirle que en esta comisión somos todos de regiones los que estamos integrando. Esto tiene un valor especial y dentro del apoyo que le queremos brindar al Ejecutivo en esta señal, no podemos tropezar con la misma piedra del pasado. No podemos ni dejar que se vayan a destinos que están fuera de la órbita propia del transporte, ni tampoco rigidizar, y por eso nos parece razonable las enmiendas que el ministro señalaba acá. Pero, naturalmente, el foco, y mucha gente mira y observa, y cada uno de los que estamos acá dialogamos con el mundo del transporte en nuestras regiones, vemos lo precario que han tenido sus desarrollos en los últimos 10, 15 años, y naturalmente queremos revivir la expectativa cierta de que esta ley va a dar un nuevo impulso. Eso sí estamos todos diciéndolo, y queremos que así ocurra. De modo tal de que en las enmiendas, en particular, cuando veamos el detalle, seguramente eso lo discutiremos más a fondo, pero no cabe duda que hoy día la señal, espero yo, de unanimidad, que pareciera ser lo que va a ocurrir, sea contundente para que este proyecto se consolide. A favor. Voto a favor. 5-0. Ok. Se despacha entonces en general el proyecto de ley que renueva subsidio de transporte público remunerado y establece un nuevo marco de financiamiento. Agradecer el trabajo conjunto del Ministerio de Transporte, al ministro, subsecretaria, asesor legislativa y por supuesto los aportes que han realizado cada uno de los colegas. Muchas gracias también a la Secretaría Ejecutiva. Ya viéndose con senador Flores, que llegó. No, Muy activo el presidente, usted me va a disculpar, presidenta, pero yo quisiera, aprovechando que tenemos al ministro, a la subsecretaria, que está Viviana con nosotros, plantearle algo que acordamos en esta comisión, presidenta, que fue la sesión especial para tratar el problema de las barcazas a nivel nacional, y una sesión en conjunto con los ministros de Obras Públicas y Transporte, porque aquí tenemos una cosa que es bastante extraña, por decirlo menos, de cómo se financian las barcazas, cómo se subsidian las barcazas. Son dos ministerios que coparticipan, y al final, cuando el sistema falla, por distintas razones, incluyendo la participación del privado, todo el mundo se queda con los brazos atados, como pasa, por ejemplo, con la barcaza de la Isla Guape, que sigue votada. Y sigue votada porque es una compra de servicios, y el ministro de Obras Públicas me señala que, siendo compra de servicios, habiendo sido financiada por ello, habiendo gastado casi 2.000 millones de pesos, no tienen cómo hoy día recuperar ni la barcaza ni la plata, porque es una compra de servicios. Es una cosa extrañísima, y la verdad es que debería ser la Contraloría General de la República quien zanje este problema. Pero quisiéramos que lo discutiéramos, porque aquí en esta comisión, presidenta, y usted lo sabe muy bien, lo mismo ha dicho el senador Kusanovich, lo mismo ha dicho el senador Castro, tenemos un problema de conectividad de barcaza y de procedimiento en todo Chile. Entonces, sería bueno que tengamos una sesión especial para tratar este problema. Y dicho sea de paso, ministro, yo quisiera pedirle que ya ha pasado un año, y la barcaza de Puerto Lápiz, ayer hicieron una protesta los vecinos porque esa barcaza tendría que haber entrado en el verano pasado. Para poder unir a la gente de Yancacura con Osorno y con la provincia del Ranco. Se dijo que había que pasar el verano para poder ajustar todo, que tenía que entrar con las mareas más altas. Pasó todo el año y nadie sabe nada. Nadie sabe nada del subsidio. Se gastaron 200 y tantos millones de pesos en esa barcaza. Está lista hace más de un año esperando que la trasladen. Entonces ahí tenemos que resolver esto. La verdad es que la responsabilidad no es exclusiva del Ministerio de Transporte, pero la verdad es que todo el mundo dice no es mi responsabilidad exclusiva. Entonces la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad que les permita resolver esto y que no siga esa barcaza botada ahí? Gracias, presidente. Claramente hay un espacio vacío y se requiere un plan de conectividad que considere también un nuevo tipo de gobernanza. Lo hemos planteado en distintas ocasiones en esta comisión. También se planteó la idea de una sesión especial. Yo le he pedido a la Secretaría Ejecutiva que conjuntamente con el Ministerio de Transportes y
la Comisión de Obras Públicas, yo creo que tiene que ser una reunión conjunta. Fijemos un horario que nos permita participar a todos y abordar un tema que yo creo que es una crisis. El tema de las barcazas en todo el sur del país, lo que ocurre con ustedes en la región de Los Ríos, nosotros durante más de 1 año y medio y con la barcaza La Tehuelche que comenzó a operar la semana pasada, por eso estuvimos con el ministro también en la zona, pero claramente hay un déficit para la construcción y diseño de nuevas naves, en la definición de los tracks de navegación, en la relación con los operadores. Yo creo que hay que hacer un trabajo conjunto respecto al sistema de fiscalización, al cómo se entienden los contratos. Los contratos tienen esta paradoja de que hablan de mantención mayor y menor, nadie entiende de qué se trata eso, y por lo tanto las barcazas que construidas con un buen estándar como las de Huerta terminan reventadas, que es lo que ocurrió al menos en el escenario que yo manejo. Así que yo le pediría a la Secretaría Ejecutiva que coordinemos en conjunto con la Comisión de Obras Públicas. Exacto, la idea es que estén ambos ministros también que han trabajado. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que eso ocurra, porque yo comparto con usted que es una crisis que ya hay que abordar y que pasa de manera invisibilizada cuando tratamos temas, por ejemplo, como la ley de subsidios, que harto tenemos que decir. Por eso el interés de las regiones también, que un peso para Transantiago, un peso para transporte en regiones, pero que considere este tipo de contingencia. Entonces, bueno, agradecer, creo que ha sido una jornada bien provechosa y seguimos trabajando. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias.